Entonces podemos ir viendo con nuestro monitor el ritmo que vamos llevando en cuanto a las compresiones. Y la reexpansión es importantísima. Aquí la posición, como bien mencionabas, debe de ser con los brazos bien estirados. Si ven este video, como que dobla los codos, ¿sí ven? Y los codos deben de estar bien estiraditos, bien estirados para que pues demos unas compresiones realmente de calidad, ¿vale? Y entonces sigamos con las ventilaciones. Aquí, como les decía, pues es CAB. Lo siguiente después de las compresiones, pues es la vía aérea. Esta debe ser permeable y solamente es como maniobras para que pues la vía aérea está permeable. La primera, pues la más utilizada, y es la maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón, que literalmente pues es inclinar la cabeza y elevar el mentón. Y la tracción mandibular, esta es elevando el mentón con los dedos y abriendo la boca con los pulgares. Y esta se usa mucho cuando estás solo, cuando tú solamente estás reanimando, cuando solamente es una persona reanimando al paciente. Y esta se usa mucho pues cuando alguien más le está dando las compresiones y tú eres el encargado de la ventilación. ¿Cómo le puedes dar ventilaciones? Pues antes era muy utilizado el boca a boca, y era utilizado pues porque era rápido y era eficaz, ya que el aire exhalado de una persona pues tiene hasta el 17% de oxígeno y solo un 4% de dióxido de carbono, entonces era suficiente para que el paciente pues estuviera ventilado. Pero pues como ya les dije, pues se ha demostrado que es más importante las compresiones. Y si te encuentras solo para reanimar a un paciente y no le quieres dar reanimación boca a boca, pues no lo haces, y solamente lo haces con las compresiones. La otra forma es la boca mascarilla. Pues ya lo usas con un utensilio. Esa es la mascarilla unidireccional de bolsillo y obviamente nadie la trae más que pues lo de la Cruz Roja y todos ellos. Y por último, el más utilizado, y pues obviamente se usa dentro del hospital, es la ventilación con bolsa de válvula mascarilla, o también llamado AMBU, y da un oxígeno al 21% y pues es muy eficaz. Ok, aquí, si te puedes regresar a la anterior, a la de la bolsa mascarilla. Esa mera. Bueno, ahorita en el contexto de la pandemia, pues es muy importantísimo que aterricemos esta condición de las ventilaciones. Realmente, si ya desde el 2015 para acá nos han demostrado que las compresiones son realmente lo importante, como tú mencionas, pues en estos momentos todavía más. Las ventilaciones realmente pasan a un segundo o incluso hasta un tercer término. Nosotros en el ámbito hospitalario no podemos dar esta ventilación con bolsa, válvula, mascarilla si no aseguramos que contemos con un filtro. Es un filtro que nosotros colocamos en donde va de la bolsa que ven aquí de color azul con la mascarilla. Ahí colocamos nosotros un filtro, lo cual disminuye el riesgo de contaminación o de infección al personal de salud. ¿Ok? Esto de ventilación con bolsa, válvula, mascarilla incrementa los aerosoles. Entonces, en estos momentos de la pandemia, realmente, si no tenemos ese filtro, no realizamos esas ventilaciones. Entonces, comprimimos, siempre nosotros con nuestro cubreboca N95, con nuestra máscara o con una careta, para disminuir estos riesgos. Damos compresiones e incluso administramos fármacos, adrenalina, atropina, que más adelante lo vas a decir, y hasta que no contamos con el filtro, empezamos con ventilaciones bolsa, válvula, mascarilla. Con más razón, en un escenario extrahospitalario. Ahí no vamos a dar estas ventilaciones boca a boca. ¿Por qué? Porque como bien decía su compañera, primero es nuestra seguridad. Si estamos en un escenario en donde haya fuego, un escenario en donde, pues, como ella mencionaba, haya riesgo de algún derrumbe, no vamos a dar estas compresiones. Lo primero que les puedo yo recomendar es que nunca le jueguen al héroe. Nosotros tenemos ahorita un dicho en esta situación de la pandemia en donde nos dice que en pandemia no hay urgencia. ¿Por qué? Porque corremos más riesgo que el beneficio que nosotros podamos otorgar. Sale nada más para ponerlos ahorita un poquito en contexto de lo que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, y continuando con la cadena, pues ya tenemos que ya llamamos a emergencias, ya le dimos una RCP de alta calidad y lo siguiente es la desfibrilación. ¿Cómo se le vamos a dar? Pues este es un algoritmo muy fácil cuando estamos en la calle. Pues primero
lo primero, quien se equivocó, lo primero no es comprobar la respuesta, lo primero es saber si estamos en un lugar seguro. Entonces ya estamos en un lugar seguro, comprobamos la respuesta y aquí vi muchos videos y literal no los sacudían suave, los sacudían duro y le decían, ¿se encuentra bien? Y pues obviamente el paciente no responde. Y al momento que no responde, lo que tenemos que hacer es llamar al 911. Y aquí remarcaban mucho que al momento de llamar al 911, lo que tienes que decir, no encontré a un paciente, probablemente en paro, y estamos aquí, y traigan un desfibrilador externo automático. Eso es lo que tenemos que decir, ese es el diálogo. Y después de que nos cuelguen y estemos seguros que vienen, ¿por qué es muy importante que le llamemos? Pues porque tú solo con las compresiones no vas a sacar al paciente, o sea, siempre necesitas de más ayuda. Entonces es muy importante pedir ayuda. Y ya después que la pediste, pues hay que comprobar, ahora sí vas a comprobar si respira y si tiene pulso. De hecho, aquí hay muchas mnemotecnias que es ver, sentir y oír. Sientes el pulso, sientes si respira, si se levanta el pecho o no. Y bueno, y una vez que ya estás comprobado que el paciente pues sí está en paro, no respira y no tiene pulso, lo siguiente pues darle el RCP de alta calidad, que ya sabemos que son de 120 compresiones por minuto, en ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones. Aquí pues lo normal sería es que sí llegue el desfibrilador externo automático. Y pues la verdad este está hecho para que cualquier persona lo use, no tiene mucha ciencia, simplemente es como una maquinita, no sé si alguien los ha visto, y tienen los electrodos y como vemos pues ahí nos marca cómo los debemos colocar. Y el desfibrilador pues como lo dice es automático, él solito va a decir si necesita una desfibrilación o no. Aquí no, como les digo, es para cualquier persona, entonces no tiene mucha ciencia. Y se supone que una vez que llegue el desfibrilador, pues en el momento lo vas a desfibrilar, pero tú no, lo va a hacer el desfibrilador. Y ya se supone que llega más ayuda y ya lo puedes llevar a los cuidados posparo. De hecho, aquí traigo un video para que veamos pues más lo que estoy diciendo. La escena es segura. Y hay que ver que desde un inicio pues se fija que la escena es segura, que le llama a una persona, que lo checa, entonces ahorita vamos a verlo. La escena es segura. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. Entonces lo que les decía, ¿no? Que hay que ser concisos con si tú lo vas a hacer, pues ya no necesitas llamarle a nadie, pero si estás con alguien más, necesitas referirte a la persona, porque pues en ese momento es un momento de shock y entonces le tienes que decir, oye tú la de la camisa de blanco, oye tú la de camisa de rojo, y hacer muy conciso en que traigan el desfibrilador, porque como ya les decía, también es una parte importante. Con las compresiones, pues no le vas a ayudar a salir para el paciente. No tiene pulso. No respira. Es importante hacerlo en menos de 10 segundos. Aquí se tarda pues más, pero sí hay que ser importante que sea rápido vernos que no respira y no tiene pulso. Y luego que sabemos eso, pues empezar las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y aquí también lo que les decía, o sea, la maniobra de levantar el mentón, y aquí esta parte que está haciendo pues la animación es muy importante, ver que las ventilaciones sean efectivas, como pues se levante el tórax del paciente o no. Y si ven aquí le ponen un cronómetro, y es lo que les decía, que es la parte del momento donde no tiene flujo sanguíneo el paciente. Entonces le voy a adelantar porque la verdad es muy largo. Vuelve a las compresiones y vuelve a darle ventilaciones, haciendo las maniobras con la vía aérea y viendo que sean efectivas. Y luego lo normal es que pues como pidió ayuda, llegue la ayuda con el desfibrilador. Coloque los parches sobre 1, 2, el pecho desnudo 3, del paciente. 4, 5, 6, 7, 8, Enchufe 9, el conector 10, de los parches. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Analizando 18, ritmo 19. cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre Atrás. la descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2. Bueno, aquí el punto importante también es que no se debe retrasar el uso del desfibrilador,
por hacer las compresiones. O sea, si llega el desfibrilador y tú vas en tu tercer ciclo, no importa, o sea, te quitas en ese momento y que lo desfibrilan. Es más importante, pues, darle la descarga energética que, pues, seguir con las compresiones. Y ya, pues, aquí se termina el video y, bueno, aquí seguiría lo que dice la cadena de reanimación, ¿no? O sea, llega más ayuda y lo llevan al hospital y, pues, hasta ahí quedaría como el protocolo de el paro cardíaco extrahospitalario. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, no creo. Sigamos con el paro cardíaco intrahospitalario. Aquí pues más o menos es lo mismo. Hay que reconocer al paciente, aquí le agregan este eslabón que es el reconocimiento y prevención temprano de los pacientes que probablemente pueden caer en paro. Y lo mismo, la activación de respuesta a emergencias, pero aquí es diferente, o sea, aquí no vamos a llamar a ningún lado. De hecho, aquí es importante, remarcaban mucho que hay que saber el código de nuestro hospital. Yo me acuerdo que en mi hospital pasaba el código azul, y aquí en total le trae el desfibrilador o externo, hay que hacer el carro rojo. Entonces, una vez que ya le llamamos, pedimos ayuda, pues por así decirlo, iniciamos el RCP de alta calidad. Y aquí hay otro algoritmo. Por ejemplo, hay que confirmar que la zona sea segura. Pues esto es muy obvio y muy fácil porque pues, seguramente estábamos en el hospital. Entonces aquí le vamos a hacer la misma pregunta al paciente para reafirmar si no responde. Y aquí una vez que no nos responde, pues lo que les digo, pedir ayuda en voz alta y pedir el carro rojo. Entonces, activar el código y pedir el carro rojo y luego que pedimos eso, lo siguiente es saber si el paciente respira y si tiene pulso. Y lo más seguro, pues es que no, o sea, bueno, lo que debería hacer es que el paciente no tenga pulso y no respire. Y lo siguiente que hay que hacer es que hay que iniciar la RCP. Una vez que iniciamos el RCP de alta calidad y ya, pues imagínense que ya llegó el desfibrilador. El desfibrilador pues va a hacer dos cosas. Lo vas a poner porque, como les digo, es más importante desfibrilar que seguir con las compresiones. Aquí hay que saber si el ritmo es desfibrilable o no. Los ritmos que sí se pueden desfibrilar es la fibrilación ventricular, que es esta de aquí, que básicamente pues es un ritmo caótico. De hecho la describen como un niño con un crayón. No tiene ningún ritmo, no tiene ningún complejo, no tiene nada. Pero pues aún así hay ritmo, no es como una sistolia. Y la que también se puede desfibrilar es la taquicardia ventricular sin pulso. Esta es la que aquí abajo. También es un ritmo caótico y son puros complejos. Pueden ser monomórficos, como está en este lugar, en este electro, que pues todos son iguales, muy altos y muy iguales, o pueden ser polimórficos, pueden ser unos más chiquitos que otros, pero al fin de cuentas pues es una taquicardia ventricular. En sí son complejos QRS muy alargados y muy cortos. Entonces estos únicos dos ritmos son los que se pueden desfibrilar y vamos a empezar pues por la parte donde sí se puede desfibrilar. Entonces imaginamos que le estamos dando el RCP, llega el carro rojo, el desfibrilador checa su ritmo y imaginamos que tiene una taquicardia sin impulso o está fibrilando. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que desfibrilarlo. Aquí pues depende mucho del carro de desfibrilación. Existen desfibriladores bifásicos y monofásicos. Los monofásicos, la máxima la descarga que pueden dar es a 360 joules y los bifásicos de 120 a 200 joules. De hecho, hay muchos videos que las personas no se saben a cuántos joules dar y le puedes decir a máximo y ya, con eso. Bueno, el chiste es que es a lo máximo que tu carro rojo lo tenga, puede ser a 200 o a 360 joules y le vas a dar la descarga. Lo siguiente a hacer después de la descarga es seguir con el RCP. ¿Por qué no le vas a checar el pulso? ¿Por qué no le vas a checar el pulso? ¿O por qué no le vas a checar el ritmo? Pues porque en ese momento es obvio que el corazón no tiene un ritmo normal. Se acaba de desfibrilar y entonces su ritmo aún no es normal. Entonces le vas a dar la descarga y vas a hacer 2 minutos de RCP o 5 ciclos, que son 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y después de que pasen los 2 minutos, puedes volver a checar el ritmo. Imaginamos que este paciente pues sí tiene un ritmo desfibrilable, que son
la taquicardia y la fibrilación. Entonces, imaginemos que si el paciente tiene y lo que siguiente es darle su segunda descarga. ¿A cuánto? Igual, a lo máximo. Y lo importante de la segunda descarga es que aquí se puede iniciar la dosis de adrenalina. Esta dosis de adrenalina es muy independiente de las fibrilaciones, de los ritmos y muy independiente del RCP. Por ejemplo, esta se va a empezar después de la segunda descarga, se va a empezar a administrar de 3 a 5 minutos, no importa si el paciente está en descarga o si está en RCP. Es como una nueva línea de tratamiento. Entonces, después de la segunda descarga, tú inicias... ¿alguien que entra? Ya. Tú le das la descarga, inicias el RCP y en esos 2 minutos es donde les digo que le puedes administrar la adrenalina. Después de los 2 minutos vuelves a checar ritmo y entonces imaginamos que este paciente sigue en un ritmo caótico que es la taquicardia y la fibrilación. Y lo importante de aquí es que en la tercera descarga le puedes administrar amiodarona o lidocaína, también ya dicen estas guías que también lidocaína. De amiodarona y a lidocaína solamente le puedes administrar 2 dosis. La primera será en bolo de 300 miligramos y la segunda en bolo de 150 miligramos. Y la lidocaína pues de 1 a 1.5 miligramos kilogramo y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo. Es importante saber que esta es la única ocasión que le vas a administrar amiodarona. No es como la adrenalina, que la adrenalina puede seguir las dosis, cuantas quieras dosis de adrenalina que el paciente necesite. No, o sea, no tiene como un límite. En cambio, la amiodarona sí tiene un límite, solamente le puedes administrar 2. ¿Qué seguiría después de la tercera descarga? Pues volver a que pasen los 2 minutos donde le estás dando el RCP y volver a checar el ritmo. Y pues aquí depende si sigue teniendo un ritmo desfibrilable, pues le puedes dar, aquí ya no le vas a dar la amiodarona, le vas a seguir dando compresiones, descargas y adrenalina de 3 a cada 5 minutos. Y pues lo esperado es que en uno de esos ciclos el paciente tenga signos de retorno a la circulación espontánea y pues ahí se estaría tomando en cuenta que el paciente pues salió del paro. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los ritmos desfibrilables? Yo creo que no. Ok, aquí nada más comentarles que respecto a la amiodarona, que comenta su compañera, la primera dosis que vamos a administrar, como bien dices, de 300 miligramos, pero esta dosis la tenemos que administrar en 10 minutos. Si ustedes administran los 300 miligramos en bolo, así como va, tienen mucho riesgo de asistolia. Entonces lo vamos a poner en un Metricet o en un neumogotero. Le piden a su enfermera que les ponga los 300 miligramos y que abra ese normogotero más o menos para pasar a 10 minutos. No en una jeringa de forma así en bolo, porque lo único que van a causar es asistolia y ya no va a haber retorno a la circulación. ¿Ok? Entonces, la siguiente dosis de 150 miligramos, esa sí la pueden poner en una jeringa de 10 mililitros y la pueden ir pasando lentamente. Pero los 300 miligramos debe de ser en no más de 10 minutos, pero tampoco menos, porque si no corremos el riesgo de un paro pues ya irreversible, ¿vale? Eso no lo dicen las guías, pero eso pues es cuestión de saber el mecanismo de acción de la amiodarona. Bueno, y la siguiente parte del algoritmo es que el ritmo no sea ni una taquicardia ni una fibrilación. ¿A qué se refiere? Pues que el paciente esté en asistolia, que todos conocemos, es la rayita. Y la otra es actividad eléctrica sin pulso. Puede ser cualquier ritmo. Puede ser una taquicardia auricular, un flóter, lo que tenga el paciente, pero no tiene ni fibrilación ni taquicardia y no tiene pulso. Entonces, lo que hay que hacer con estos pacientes y la actualización de estas guías dicen que hay que administrarle adrenalina y en las mismas dosis. Luego que se inicie el RCP hay que administrar lo antes posible un miligramo de adrenalina. Así hay que hacerle los 5 ciclos, o sea, los 2 minutos y volver a checar el ritmo. Aquí existe la posibilidad que el paciente tenga un ritmo desfibrilable y si sí lo tiene, pues pasaríamos al otro algoritmo. Y si no lo tiene, pues la opción es esa, seguir en RCP
en ciclos de en 5 ciclos y con las ventilaciones y la adrenalina de 3 a 0.5. No hay más que hacer más que tratar las causas reversibles que ahorita vamos a ver. Las causas reversibles, pues no sé si las conozcan, son las famosas 5Hs y las 5Ts, que son la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis por exceso de hidrogeniones, la hiperpotasemia y la hipotermia, así como neumotórax. Y las 5T son la neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, algunas toxinas y trombosis pulmonar o coronaria. Esto pues ya depende mucho de cada paciente, pero hay que tomar en cuenta que son las causas más frecuentes y pues sí hay que tratarlas, pero pues depende de cada paciente. Y como les decía, pues el final de estos algoritmos es que el paciente muestre signos de retorno a la circulación espontánea, que pues el más importante es el pulso y la presión arterial. Con que el paciente vuelva a tener pulso, pues ya se administrarían otros algoritmos, pero pues ya saldría del paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues aquí en este algoritmo, pues ya se nos muestra la atención posparo del paciente y esta consta de una fase de estabilización, que es cuando ya tenemos el retorno a la circulación, y la fase de estabilización, pues es asegurarnos de otros parámetros. Entonces, pues aquí se considera la colocación del tubo endotraqueal. Si el paciente no tiene una saturación de oxígeno menor al 92% o una presión arterial de dióxido de carbono menor a 35. Entonces, de hecho, hay veces que dicen que si el paciente está saturando muy bien, pues no es necesario el tubo endotraqueal, o sea, por ejemplo, con unas puntas nasales, o si está muy mal el paciente, también se le pueden dar, y no hay quien lo intube, pues le podemos dar ventilaciones de rescate, que son 10 ventilaciones cada minuto. Otro parámetro a controlar son los parámetros hemodinámicos. Como ya les decía, los dos importantes, que son la hipovolemia y la hipoxia, si se dan cuenta, pues están tratando eso. Y hay que controlar la presión arterial sistólica mayor a 90 y la presión arterial media mayor a 65 miligramos, ya sea con soluciones, si es una hemorragia, por ejemplo, con contenido de eritrocitos, lo que necesite el paciente, depende mucho. Ya una vez que salga de esta fase de estabilización y tenga pues todos los parámetros, que cumpla todos los parámetros, pues hay que realizarle un electrocardiograma. Y hay que considerar la intervención cardíaca. Muchas veces pues aquí se van a cateterismo los pacientes y muestran datos de un infarto al miocardio con elevación del ST o tiene un choque cardiogénico. Hay que, como que si se dan cuenta, solucionan los problemas posibles del paro cardíaco. Y si el paciente, pues una vez solucionado eso, pues hay que ver que hay que seguir como en manejo continuo del paciente. Y aquí pues hay que ver lo siguiente más importante, que es lo neurológico. Y hay que ver si el paciente sigue instrucciones o no, más o menos el Glasgow. Y aquí lo maneja como si está despierto o no. Si está despierto, pues hay que darle otros tratamientos clínicos y ver las causas reversibles, como ya les decía. Y si el paciente no sigue instrucciones, pues lo que hay que hacer es brindar neuroprotección. ¿Cómo se brinda? Pues con el manejo específico de la temperatura. Aquí lo que se hace es tenerlo al paciente en hipotermia terapéutica. ¿Qué quiere decir? Pues mantener su temperatura de 32 a 35 grados para brindarle pues la neuroprotección a ese paciente. Y pues hay que buscarle causas. Por ejemplo, le podemos hacer un ataque cerebral o un electrocardiograma pues para ver por qué el paciente está en coma. Y pues hasta ahí serían los cuidados posparo. Y por último, estas guías que las saqué de la guía de práctica clínica, aquí hay criterios para que no te veas obligado si no quieres iniciar la reanimación de un paciente en un contexto prehospitalario. Aquí puede ser que le estés haciendo el RCP y le llamas a la ambulancia, bueno, haces todo tu algoritmo y la ambulancia se tarda más de 10 minutos en llegar. Puedes parar las compresiones y si no consigues la circulación espontánea después de 20 minutos, eso es cuando ya tienes el desfibrilador automático y ya llevas 20 minutos dándole las compresiones, bueno, el RCP y el paciente no responde, pues podrías parar. También si el paciente tiene actividad eléctrica sin pulso,
si el paciente tiene actividad eléctrica sin pulso y la ambulancia se tarda más de 5 minutos, o si no tienes regreso a la circulación espontánea en más de 20 minutos, con el apoyo vital avanzado, lo digo, si ya llega el desfibrilador. Y también hay posibilidades que el paciente después de que llega, si tuvo el paro cardíaco prehospitalario y llega al hospital, pues hay posibilidades que el paciente no sobreviva. Tales son como que el paro no fue presenciado por algún equipo médico, si no se le ha descargado ninguna descarga eléctrica, si no se ha iniciado la RCP o no fue presenciado por alguien o no tiene retorno a la circulación espontánea en ningún momento, pues también puedes puedes predecir que ese paciente pues no va a salir del paro. Y respecto cuando estás dentro del hospital, hay criterios para terminar la reanimación. Pues es el mismo que al principio. Después de 20 minutos con apoyo vital avanzado se refiere a si ya le administraste muchas dosis de adrenalina, de amiodarona y lo has desfibrilado mucho, pues después de 20 minutos puedes parar pues la reanimación. Y pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Aquí nada más pues comentarles que por más reanimación que ustedes estén dando, si no sospechamos o si no indagamos las posibles causas de este paro, pues el paciente puede ser que ustedes lo lleven a retorno a la circulación, pero seguramente en los siguientes minutos nuevamente les va a caer en paro. Entonces prácticamente aquí tiene que ser un equipo, no nada más es la persona que está dando reanimación o la que se va a ir a la vía aérea o quien está administrando el fármaco. Una persona muy importante para nosotros es la persona que está interrogando, quien está haciendo la función de la historia clínica rápida y dirigida. Si en estos casos, pues a los familiares, o si no hay familiares, no hubo quien estuviese con el paciente, pues a los paramédicos. Los paramédicos para nosotros, pues son de ayuda, porque ellos son los que nos van a decir qué fue lo que pasó, cómo lo encontraron, en qué posición, en qué escenario, ¿ok? En caso de que este paciente llegase solo al hospital. Entonces, tenemos que empezar a sospechar las causas reversibles que bien comentaba su compañera. ¿Cuáles son las que debemos en ese momento tratar? Hipovolemia, hipoxia, como ella decía, de forma inmediata. Pero también va a haber causas que en ese momento, resolviéndola, vamos a poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Llámese taponamiento cardíaco y neumotórax atención. El neumotórax atención, con una punción que ustedes hagan de forma inmediata en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, el paciente va a salir de ese choque obstructivo y va a tener retorno a la circulación sin más necesidad de administrar fármacos. Lo mismo el taponamiento cardíaco. Si ustedes a la hora de explorar a ese paciente se dan cuenta que no tiene ruidos cardíacos, que tiene ingurgitación yugular, está hipotenso y tiene el antecedente de trauma, pues en ese momento hacer una punción a nivel subsifoideo y poder extraer con 50, a veces hasta con 50 hasta 250 mililitros, con eso hay retorno a la circulación. ¿Okay? Entonces, es prácticamente hacer las cosas al mismo tiempo, dar reanimación, pero ir indagando de forma paralela cuáles son las posibles causas. Si un paciente llega así a la sala de urgencias, tenemos pues diferentes mecanismos por los cuales podemos determinar nuestros signos vitales, tomar una gasometría de forma inmediata. Si ya salió del paro, como bien decía su compañera, tomar nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones, lo cual nos puede descartar que el paciente esté cursando con este taponamiento cardíaco o un infarto agudo al miocardio y poder dar tratamiento de forma inmediata. Si yo no doy con la causa de este paro, este paciente me va a estar cayendo constantemente. De nada sirve que yo lo esté sacando si no investigo cuál es la causa. Y pues sí, si después de 20 minutos este paciente no tiene retorno a la circulación, pues existen altas posibilidades que después de esto, pues el paciente tenga muerte cerebral. Entonces, ahí ya es una cuestión como ética de continuar con la reanimación. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí, doctora. Por ejemplo, en uno de los ritmos desfibriladores, que es la taquicardia ventricular, nos comentaba Carol que puede ser la monomórfica o la polimórfica. En la torsada de Pons igual se tiene que hacer, se tiene que dar la descarga a pesar de que no tenga pulso.
Sí, sí, claro, es un ritmo, es una taquicardia ventricular polimórfica, ajá, y entonces en este caso tendríamos que dar desfibrilación. Aquí, ¿cuál es la causa más probable? Pues la hipomagnesemia, ajá, esta es una de las causas que no viene dentro del algoritmo de las causas de reversibilidad, pero pues tenemos que tomar en cuenta que si tiene hipomagnesemia, tiene hipocalemia, entonces posiblemente esta sea la causa más frecuente de la torsada de las puntas. Okay. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? La mayoría de los hospitales manejamos desfibriladores bifásicos. Va a ser muy raro que ya encuentren monofásicos. Entonces, siempre empezamos con la menor descarga, que son 120 joules, y vamos a ir subiendo 120, 150, 180, 200. ¿Ok? Y volvemos a repetir la siguiente carga de 200 en caso de que el paciente no tenga retorno a la circulación. Es muy raro que vayan a encontrar ya un desfibrilador monofásico de 360. Uh-huh. Sí es importante que en cuanto ustedes lleguen, como decía su compañera, investiguen con qué desfibrilador cuento, qué tipo de desfibrilador es, qué código manejan aquí. Como bien decía ella, la mayoría de los hospitales son códigos azules, ¿ok? En el ámbito hospitalario, pues los pacientes críticos pues están monitorizados, algunos que no lo están, entonces pues ahí tenemos que activar inmediatamente el sistema de emergencia, que es pues reunir el equipo de vía aérea, circulación, ¿ok? Y en el ámbito extrahospitalario, como bien decía ella, llamar a 911, llamar a un sistema de emergencia inmediato, ¿vale? No hacerlo solos, porque pues bien lo dijo su compañera, no vamos a poder sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio nosotros, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Yo sí, doctora, perdón, tengo una preguntita. ¿Qué tan perjudicial es que haya fractura del esternón al momento de hacer las compresiones, digámoslo, para, pues como tal, este proceso que es la reanimación? No sé si tenga mucha importancia que sea al inicio de las compresiones o en un segundo ciclo. O sea, ¿qué tan perjudicial es para este procedimiento? Fíjate que desgraciadamente sí es una de las complicaciones secundarias de la reanimación cardiopulmonar, sobre todo en los pacientes ancianos, ajá, ya con datos de osteopenia, osteoporosis, sí es muy frecuente que haya fracturas intercostales, incluso externales. Entonces, pues eso se siente. Desgraciadamente estás dando compresiones y sientes literalmente el crunch, ajá, cómo se rompen las. Entonces, pues sí hay que tener pues mucho cuidado en estos pacientes. Siempre ustedes ayudarse de ese personal que nos va a interrogar a los familiares para que en un momento prácticamente paralelo, como les decía, nos llenen los formatos de consentimiento informado. Aquí es importantísimo que en el consentimiento informado ustedes pongan acepta reanimación y cuáles son las complicaciones de esta reanimación, pues las fracturas externales e incluso lo podemos llevar a un tórax inestable, si en pacientes muy delgaditos, si el paciente es muy viejito, entonces pues nosotros ponerlo en nuestra hoja, que los familiares firmen y pues que estén conscientes de estas complicaciones, ¿no? Que desgraciadamente pues sí se presentan, no en la mayoría de los casos, pero pues sí, a mí sí me ha tocado pues fracturar esternones y que es posiblemente una mala técnica, posiblemente una mala posición, y con el transcurso del tiempo, con el transcurso de la práctica, pues uno va realizándolo pues cada vez de mejor calidad, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, entonces, nada más el proceso de activación del sistema de emergencias nada más incluye cuando se transfiere el paciente. Y todo esto de soporte básico ya es como todo el medio que se hace después de que se ingresó el paciente. Ok, acuérdate que tu compañera pues, nos mencionó dos escenarios, el escenario prehospitalario y el escenario hospitalario. De hecho, pues nos presentó dos cadenas de supervivencia diferentes. Lo que ella nos mencionaba, por ejemplo, en el ámbito prehospitalario, ahí sí tenemos que prácticamente nosotros dar la reanimación, ponernos nuestro desfibrilador automático y activar nuestro sistema, más bien, primero activar nuestro sistema para que nos lleven el desfibrilador y nosotros podamos determinar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable.
Dar el apoyo vital, que es prácticamente, no incluye esto manejo avanzado de la vía aérea, porque aquí sí necesitamos una persona experta para esta situación. Entonces solo es prácticamente la reanimación con las compresiones cardíacas. No se llama masaje cardíaco. Si alguien dice masaje cardíaco, pues no saben de lo que estamos hablando. Es compresiones cardíacas. El masaje cardíaco solo lo damos cuando pues es una toracotomía abierta, que literalmente ahí sí masajeamos al corazón. Pero en el caso de la RCP es compresiones. Y en el ámbito hospitalario se activa el sistema de emergencia, pero eso me refiero al equipo intrahospitalario, que es tu enfermera, tus compañeros médicos, en el caso si tienen residentes o internos. Entonces, ya saben, por ejemplo, en nuestro hospital sabemos a quién le toca el siguiente paciente que llegue al área de choque. O sea, ya tenemos un rol. Pues le toca a fulanito, perenganito y a sutanito. Entonces, toca la chicharra, no sabemos qué es, porque puede ser un paciente que venga por un asma o puede ser un paciente que venga en paro. Entonces ya sabe quién es el equipo que tiene que ir inmediatamente al área de choque para recibir a ese paciente. Y prácticamente a nosotros la chicharra nos activa el sistema de emergencia, ¿ok? Pero en el ámbito prehospitalario, pues sí tienes que acudir a otra persona para que llame al 911 y acuda a todo ese sistema de emergencia. ¿Vale? Sí tienen que ser muy específicos. A ver usted, señora, la de la gorra roja, vaya y llame por favor a una ambulancia o al 911, ¿vale? Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería el protocolo a seguir o los cuidados postparos si reanimamos al paciente? Son los que comentaba su compañera, sobre todo descartar o verificar cuál es la causa por la cual el paciente cayó en paro. Y posteriormente, uno de los cuidados posparo que actualmente estamos manejando es la hipotermia. Desgraciadamente no todos los hospitales cuentan con este sistema que es pues mediante unas mallas especiales para mantener a este paciente en hipotermia. Muchas veces lo que hacemos es pasarle soluciones frías. Y mantener una temperatura entre 35, incluso alguna literatura pueden ustedes leer de 32 a 35. Es muy controversial. De hecho, todavía el mantener al paciente con hipotermia, pero sí hay muchos protocolos en donde la hipotermia con temperaturas entre 34 y 35 han demostrado que los pacientes retornan a la circulación y con menor daño, sobre todo cerebral. Pero pues todavía es muy controversial. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Mantener una TAM perfusoria. Esa TAM perfusoria tiene que ir entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Si no lo logramos con la solución o con la resolución de la hipovolemia, nosotros podemos hacer uso de los vasopresores. Llámese adrenalina o norepinefrina en infusión para mantener esta perfusión. ¿Qué otro dato me va a dar que está el paciente en bajo gasto o no está en bajo gasto? La uresis. La uresis es fundamental. Tengo que mantener mi uresis entre 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora o de 50 a 100 mililitros por hora para que yo pueda determinar que existe una buena perfusión. Acuérdense que aquí mi objetivo es los órganos blancos, cerebro, corazón y riñón. Entonces, van a ser los protocolos que nosotros debemos de seguir de cuidados postparo. ¿Qué otra cosa? Mantener aparte de mi TAN y mantener aparte de mi uresis, ya posterior a quitar la hipotermia, o si no puedo llevar a este paciente hipotermia, pues mantenerlo en unas temperaturas eutérmicas, 36, 36,5. Mi ventilador me va a ser de mucha ayuda, mantener mi saturación de oxígeno por arriba del 90%. Si este paciente tiene antecedentes de trauma de cráneo, pues mantener mi PCO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Mis frecuencias respiratorias dentro de los parámetros normales, que va a ir de 16, máximo 18, si no me está reteniendo CO2. O sea, van a ser diferentes formas de monitoreo hemodinámico que yo puedo tener con estos pacientes. ¿A quién les ponemos catéter central? Pues los pacientes que la condición del paro cardiovascular haya sido un choque cardiogénico, por ejemplo, o sea, una tromboembolia pulmonar que van a requerir pasar a un intervencionismo coronario percutáneo o a una angiografía, entonces, o que requieran el manejo con los vasopresores. Por ejemplo, si la causa es hipovolemia, pues ahí nos requerimos la colocación del catéter
catéter central, solamente con 2 vías, con catéteres cortos, catéteres gruesos, de 14 a 16 French, ir midiendo qué volumen le voy a ir pasando a estos pacientes. Pacientes acidóticos, si este paciente con el volumen no mejora su acidosis metabólica, solo está indicada la administración de bicarbonato, si mi pH va a ser menor de 6.9. Mientras tengo que dar oportunidad al volumen de ir recuperando este balance ácido-base. ¿Sale? Entonces, son las formas en que nosotros tenemos de cuidados posparo para estos pacientes. ¿Algún otro comentario? Doctora, y por ejemplo, ¿en las embarazadas la administración de los medicamentos es igual? Sí, doctora, la administración de los medicamentos no cambia. Aquí acuérdate que a lo que nosotros nos debe de importar es la mamá. Desgraciadamente el producto pasa a un segundo término. ¿Cómo podemos dar las compresiones ahí? Igual, o sea, podemos voltear a la paciente, lo que se prefiere es una vez que nosotros reanimamos y retornamos a la circulación, mantener a la paciente en decúbito lateral izquierdo, lo cual nos pueda permitir todavía mayor reperfusión, sobre todo a nivel cardíaca, que es lo que buscamos. Si el producto pues se logra recuperar, pues qué bien, si no, nosotros todo va a ir dirigido hacia la mamá. ¿Qué pasa con un paciente que tiene marcapaso? Vamos a dar la desfibrilación igual. Vamos a dar la desfibrilación con marcapaso, sin marcapaso. ¿Qué pasa con un paciente que está mojado? Si lo sacamos del agua o si lo sacamos de una alberca, lo secamos, con lo que tengamos alrededor y damos la reanimación o damos la desfibrilación, siempre buscando nuestro escenario seguro. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, doctora. Por ejemplo, que cuando se está desfibrilando, ¿qué pasa si no coincide el complejo QRS cuando nosotros desfibrilamos? Ok, eso se le llama desfibrilación asincrónica, ¿ok? Y eso solamente está indicado para la taquicardia supraventricular. Cuando ustedes detectan un ritmo de taquisupra, que son complejos angostitos a comparación de estos que nos presentó su compañera, ahí tenemos que sincronizar nuestro desfibrilador. Y entonces buscamos que cada desfibrilación caiga en un complejo QRS. En la taquicardia ventricular, o en la taquicardia o en la actividad eléctrica sin pulso o en la torsada de las puntas, no buscamos eso. Aquí desfibrilamos de forma asincrónica, ¿vale? O sea, no apretamos ese botoncito que nos va a dar una desfibrilación sincrónica en el caso del ataque supra. Ok. Gracias, y el ataque supra, primero que nada, tenemos que ver si está estable o está inestable. Si el paciente está estable, es decir, buena presión arterial, no tiene dolor torácico, neurológicamente está íntegro, que son los datos de bajo gasto o de inestabilidad hemodinámica y no está hipotenso, pues a este paciente le damos fármacos. Pero si el paciente tiene alteraciones del estado neurológico, tiene dolor torácico, está hipotenso, entonces es un ataque suprainestable y a este paciente le hacemos desfibrilación sincrónica. ¿Ok? Son dos conceptos diferentes. Esto ya lo van a ver cuando vean arritmias. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Bueno, pues muchas gracias a su compañera que nos presentó este tema y pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Ok, doctora. Gracias. Bueno, que pasen buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.